Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Melilla con bici. La sección quincenal de... Estamos en Melilla, en Onda Cero, y ya saben, bueno, los habituales al programa cuando escuchan esta sintonía, que comenzamos con la sección Melilla con bici. Una semana más es José Emilio Pérez, nuestro colaborador en esta sección, en Melilla con bici, y presidente de la asociación que lleva este nombre, quien hace posible que mantengamos una entrevista, en este caso, con Carlos Núñez, que es el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE. Hola Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ¿qué le parece si, antes de profundizar en una serie de asuntos que hemos comentado en micrófono cerrado, nos habla un poco de qué es exactamente AMBE, cuándo surge y cuáles son los objetivos principales de esta asociación? Muy bien. Pues AMBE, que es la patronal, digamos, del sector de la bicicleta, reúne a todos a gran parte, digamos, de las marcas relacionadas con el ciclismo, marcas, distribuidores, empresas mayoristas, ¿no? Y bueno, nace hace ya bastantes años, con esta denominación de AMBE, nace en el año 2010 y nace con dos objetivos principales. Uno, cuidar de los intereses de las empresas, frente a principalmente los que toman las decisiones en este país, por supuesto, cuidar de los intereses de las empresas y luego también fomentar el uso de la bicicleta en todas sus vertientes. Esos son los dos principales objetivos. A día de hoy son 55 empresas las que forman la asociación y tenemos una representatividad del sector especializado, digamos, en torno a un 80% de representatividad. Ajá, muy bien. Es decir, que representa prácticamente a todo el sector, me refiero... A todo el sector especializado de la bicicleta, sí, de todo tipo de bicicletas, ¿no, Carlos? Todo tipo de bicicletas, cascos, zapatillas, textil, todo relacionado con el ciclismo y con la bicicleta. Bueno, ¿cómo va el sector? Porque parece que últimamente se le ha dado un impulso desde distintas comunidades autónomas, algunas están apostando decididamente por el uso de la bicicleta, sobre todo como medio sostenible, ¿no? Y con el fin de bajar, pues, por ejemplo, los índices tan elevados que tenemos en determinadas ciudades de contaminación. Sí, efectivamente, la verdad es que el sector no ha dejado de crecer estos últimos años, incluso estando en plena crisis económica, ha seguido creciendo. Primero porque cada día hay más gente que coge la bicicleta para hacer deporte. Cada día pues tenemos hábitos más saludables, la gente practica más deporte y la verdad es que es ahí donde reside nuestra primera fuerza, digamos, ¿no? En la bicicleta como afición deportiva. Pero luego es verdad que en los últimos años ha ido creciendo bastante por el impulso, efectivamente, que administraciones públicas locales y autonómicas han dado por el lado de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Y, por último, también hay otra parte que nos queda y que seguro que va a crecer en los próximos años, que es la bicicleta como medio de ocio o para hacer turismo. Ahí tenemos también una gran oportunidad de crecimiento. La verdad es que, por ejemplo, este año, que estamos a punto de publicar las cifras ya del mercado de 2014, pues todavía no son públicas y las estamos acabando de revisar, ¿no? Pero sí que parece que va a haber en torno a un crecimiento de este mercado del 2014 respecto al 2013 de en torno a un 5 o un 7%, o sea que seguimos fuertes, seguimos creciendo y efectivamente pues la bicicleta urbana, digamos, y el uso de la bicicleta urbana como medio de transporte, ¿no? Como solución de movilidad sostenible, pues la verdad es que también hace que vaya creciendo, ¿no? Todo el sector. Sí. Carlos, ¿hasta qué punto influyen ustedes en que haya un plan estratégico estatal de la bicicleta y el gobierno central acepta las sugerencias, las aportaciones, las propuestas que puede hacer pues esta parte tan importante del sector que aglutina, como nos decía, más de 50 empresas? Sí, efectivamente. Pues bueno, nosotros la verdad es que venimos ya desde hace más de un año trabajando junto con el resto de integrantes de la Mesa Nacional de la Bicicleta, que es, digamos, un organismo que agrupa tanto, por supuesto, nosotros estamos representados como AMBE, pero también está Conbici, por supuesto, y también está, pues por ejemplo, la Real Federación Española de Ciclismo, también la Red de Ciclojuristas, la Asociación de Ciclistas Profesionales, o sea que digamos que estamos un poco en las asociaciones que nos encargamos del fomento del uso de la bici, y venimos trabajando desde hace un año para que en septiembre del año pasado publicáramos un documento que le llamamos Directrices para un Plan Nacional de la Bicicleta, le llamamos entonces, en el que le pedíamos al gobierno pues que afronte, digamos, pues el reto que tiene, ¿no? Porque lo cierto es que hay muchas administraciones locales y también algunas autonómicas, donde por supuesto el Plan Andaluz de la Bicicleta es, digamos, paradigmático, que han apostado fuertemente por la bicicleta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que todo esto necesita, digamos, esas diferentes administraciones locales necesitan una coordinación interterritorial
que debería hacerse desde el Estado. Y, por supuesto, también debería haber una coordinación interministerial que debería hacerse del Estado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la bicicleta es muy transversal y ocurre que, por ejemplo, si hablamos de bicicleta y hablamos de circulación, pues vamos a tener que hablar del Reglamento General de Circulación y, por tanto, de la DGT, Ministerio de Interior. Pero si hablamos de medidas de apoyo para la calidad del aire y para el cuidado del medio ambiente, estamos hablando del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Yeah. Si estamos hablando de turismo, estamos hablando del Ministerio de Industria, de fomentar el turismo en bicicleta. Entonces, al final, si queremos fomentar, digamos, el uso de la bicicleta en sus tres vertientes, deportiva, ocio, turismo y movilidad, pues al final también se verán implicados bastantes ministerios, ¿no? Entonces, por eso es necesaria una coordinación interministerial y una coordinación interterritorial. Por eso es necesario un plan nacional de la bicicleta. ¿Y quiénes han hecho un plan nacional de la bicicleta? Bueno, pues siempre es bueno referirnos o mirarnos en el espejo de los países vecinos con los cuales estamos dentro de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia ya tienen su plan nacional de la bicicleta. Y fíjese que decimos Alemania, ¿no?, que es fundamentalmente un país de coches, que nosotros también somos un país de coches, pero Angela Merkel, cuando lanzó el Plan Nacional de la Bicicleta de Alemania, dijo: Alemania no es solo un país de coches, porque está muy bien, es una industria que da muchísimo empleo a muchísima gente y muchísimas exportaciones en España, pero también conviene fomentar otro tipo de industrias, ¿no? Y esta de la bicicleta, pues es necesario que también desde el gobierno se acometa un Plan Nacional de la Bicicleta, es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Y por otro lado, digamos que tenemos una doble vía, ¿no?, dentro de la Mesa Nacional de la Bicicleta. La vía del gobierno, por la cual estamos pidiendo que se ponga al frente de todo el fomento del uso de la bicicleta y coordine. Y por otro lado, pues como seguramente sepan los oyentes, pues hace algún tiempecito, un mes y medio, 2 meses, se formalizó ya de manera oficial el Grupo Interparlamentario de la Bicicleta, que está en el Congreso de los Diputados, que reúne a miembros de todos los partidos políticos que están interesados en fomentar el uso de la bici. Y ahí dentro también estamos trabajando, que además acaba de lanzar una nota de prensa con bici la semana pasada, de la última reunión, que fue el miércoles de la semana pasada, del Grupo Interparlamentario, en el que todos esos miembros de todos los partidos políticos del Grupo Interparlamentario de la Bicicleta le van a pedir, a través de una proposición no de ley al gobierno que esté en cada momento, que efectivamente emprenda el desarrollo de lo que hemos llamado en el Congreso de los Diputados un plan estatal estratégico de la bicicleta. Y desde luego sería muy necesario. Carlos, ¿y este tipo de planes incluiría, por ejemplo, medidas, no sé ustedes cómo lo ven, por ejemplo, para incentivar que determinadas empresas o incluso organismos, pues estoy pensando ministerios, diputaciones, ayuntamientos, fomenten, por ejemplo, el uso de sus trabajadores, el uso de la bicicleta para sus desplazamientos laborales? Sí, desde luego. Esto sería fundamental. Hay, digamos, una parte en la que la bicicleta puede cumplir un papel fundamental, que es en esos desplazamientos obligados que llamamos, ¿no? Todos tenemos que ir al trabajo o a la universidad o al colegio. Esos son fundamentalmente los 3 movimientos obligados que hacemos casi toda la población española, ¿no? Entonces, efectivamente, es necesario implicar a las empresas. ¿Para qué? Para que hagan sus planes de transporte, porque muchas empresas además lo que hacen es tomar decisiones de reubicación de sus propias oficinas, ¿no? Y se van a 20 kilómetros de donde estaban antes, ¿no?, a la otra punta de una ciudad, de una gran ciudad, por ejemplo, aquí en Madrid o en Barcelona. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienen previsto qué hacer con sus trabajadores. A sus trabajadores les cambia por completo el traslado que tienen que hacer diariamente, y entonces igual a gente le beneficia porque está más cerca de casa, pero hay otra mucha gente que le perjudica, y sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas, pues resulta que empiezan a tener que malgastar, digamos, 3/4 de hora, 1 hora cada día en ir al trabajo y en volver al trabajo, ¿no? Entonces, a las empresas españolas hay que pedirles que hagan sus planes de transporte igual que tienen en otros muchos países. Y efectivamente, aquí, por ejemplo, ya ha habido una buena medida que ha sido publicada hace muy poquito por el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Industria, por el cual ha aprobado un programa de ayudas que está dotado con 8 millones de euros, en las cuales pues se les pide a las empresas que a través de sus planes de transporte sostenible fomenten el uso de medios de transporte sostenibles, y uno de ellos es la bicicleta, ¿no? Entonces, si una gran empresa, pongamos, todos tenemos en mente grandísimas empresas, ¿no?, que tienen igual 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores, pero también las medianas y las pequeñas, cuidado, hace su plan de transporte y promueve que sus empleados vayan al trabajo en bicicleta, combinándola, que sería muy bueno efectivamente con transportes públicos, claro, ¿no?, con el tren, con el metro, con el autobús, pues efectivamente estamos ayudando entre todos a reducir la contaminación
organización estamos haciendo que el trabajador se vaya a sentir muchísimo mejor, porque hay un montón de estudios, es muy curioso, que dicen que efectivamente se reduce el absentismo laboral de las personas si van en bicicleta al trabajo. ¿Por qué? Porque eres mucho más feliz cuando vas todos los días en bicicleta, haces ejercicio, no estás gastando dinero en combustible, pero también incluso te puedes ahorrar el dinero del gimnasio de todos los meses. Es verdad. Claro, hay una cosa que es muy curiosa, a mí me gusta mucho contar, o que por lo menos reflexionemos sobre ello, que es que ridículo parece, ¿no?, cuando vas en el coche y te vas al gimnasio por la tarde, sí, ¿no?, después de trabajar. Sí. No tiene ningún sentido. No tiene ningún Y hay sentido. veces que a pedalear en una bicicleta estática. Pues que ya es el colmo, efectivamente, y todos lo hacemos, o todos lo hemos hecho en algún momento determinado. Ajá. Entonces, desde luego, esa medida, por ejemplo, que acaba de impulsar el IAE, pues es bastante beneficiosa. Por otro lado, ayer se había publicado en las noticias, como sabemos, ha sido este fin de semana, se ha desarrollado el Salón del Automóvil en Barcelona, y pues han comentado, han anunciado que va a haber una 8ª edición del Plan PIBE, que es la de modernización de la flota de vehículos, ¿no? Pero también por ejemplo, el secretario de Estado de Hacienda acaba de anunciar que va a haber un 30% de rebaja fiscal para todas aquellas empresas que se dan coches a sus empleados, coches para trasladar, coches, digamos, de bajas emisiones, o bueno, que sean eficientes, ¿no? Lo más eficiente posible energéticamente. Pues esa sería una medida también buenísima que se ha implantado, por ejemplo, en Inglaterra. Es lo que ellos llaman el Tax Free Bikes for Work. O sea, quiere decir, si tú te compras una bicicleta a través de tu empresa para poder ir al trabajo en bicicleta, resulta que lo consideran como retribución flexible, y el coste de esa bicicleta está exento de IRPF. Es como, digamos, una parte de tu sueldo que decides destinar a la compra de una bicicleta y está exenta de IRPF, ¿no? Esa es una gran medida que ha hecho que en Inglaterra, por ejemplo, donde están promoviendo muchísimo el uso de la bicicleta, se haya disparado. La gente ha crecido un 60% el número de personas que van en bicicleta diariamente al trabajo, ¿no? Entonces, como vemos otra vez, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde el Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Hacienda, hay muchas medidas, desde los ámbitos locales, autonómicos, que pueden fomentar el uso de la bicicleta. Y al final, si hablamos mucho de bicicleta, al final dices, bueno, pero ¿y por qué es necesario fomentar el uso de la bicicleta? Pues fundamentalmente porque es algo que beneficia tanto al individuo, al que va en bicicleta y se desplaza en bicicleta, como a la sociedad. Tiene beneficios individuales y colectivos. Los colectivos, pues todos lo sabemos, mejorar el medio ambiente, reducción del gasto sanitario, cosa muy importante, por supuesto. Tenemos también ciudades más amables, más cercanas, más accesibles, por supuesto un entorno urbano, digamos, mucho más fácil para todos, ¿no? Y por supuesto el individuo pues va a tener unas ventajas individuales importantes, ¿no? Va a mejorar su calidad de vida, va a estar mucho más sano, mucho más en forma. Por eso es necesario que entre todos fomentemos el uso de la bicicleta. Y ahora parece incluso, ya no nos queda demasiado tiempo, pero bueno, parece incluso que se está utilizando para las campañas electorales. Veíamos esa foto la semana pasada que salió en todas partes del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto con las candidatas tanto a la Comunidad de Madrid como a la alcaldía en bicicleta por esa zona de Madrid-Río. Bueno, pues no sé cómo valora el sector el hecho de que, bueno, pues eso se esté utilizando incluso desde un punto de vista electoral y con una imagen muy positiva el uso de la bicicleta. Sí, nuestra opinión particular es que es positivo. Es positivo aunque sea en campaña, porque efectivamente pues hace que la bicicleta esté en la mente de todos, ¿no? Por supuesto es opinable, ¿no? Habrá, pues, digamos que hay algunos partidos que se quieren sacar la foto y luego ya no hacen nada, ¿no? Eso sería lo peor que podríamos hacer. Pero desde luego creemos que sí que es positivo. Y de hecho, les puedo comentar que justo antes de ese paseo famoso de las dos candidatas a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, más el presidente del gobierno, tuve yo como secretario general de AMBE la oportunidad de estar sentados con ellos tres y con el presidente del gobierno, y tuve la oportunidad de esto mismo que les estoy contando a sus oyentes, de que es necesario un plan nacional de la bicicleta, decírselo directamente al presidente del gobierno, a don Mariano Rajoy. Y efectivamente escuchó con mucha atención, porque él es gran aficionado a la bicicleta como deporte, y bueno, pues esperemos. Nosotros lo que le hicimos fue pedirle directamente una reunión con su jefe de gabinete, en el que iríamos probablemente pues representantes de la Mesa Nacional de la Bicicleta, para explicarles por qué, ¿no? Y por cómo afecta lo que estaba contándoles ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues son actos que nos vienen bien, porque se habla de la bicicleta, a pesar de que en algunos casos pues se pueda quedar un poco luego en el olvido una vez pasada la campaña, pero para eso estamos nosotros, para que no se les olvide. Sí, sí. Insistiendo. En ese sentido, los medios de comunicación también jugamos un papel muy importante con las hemerotecas, recordándole los compromisos que han adquirido, claro que sí. Exacto, claro que sí.
Carlos, pues aquí lo tenemos que dejar porque Muy ya no bien. tenemos tiempo para más. Un placer, espero que no sea era la primera vez que hablábamos, pero espero que no sea la última. Ojalá, bueno, pues todas estas cosas que hemos ido comentando se vayan plasmando poco a poco, porque desde luego esto nos beneficia a todos los ciudadanos, Sí. el incremento del uso de la bicicleta, que las ciudades se llenen de ciclistas y aquí estaremos para seguir apoyándoles. Muchísimas Muy bien. gracias. A vosotros. Muy bien, muchas gracias.